Desde América Insular, saluda a los futuros míes planetarios Álvaro Jiménez, escritor, donde la humanidad es nuestra patria y el planeta nuestro hogar, sabiendo que el único mandato que existe es no hacer daño a nadie, aunque sea a nosotros mismos, para entrar a su lugar ideal de descanso, a su lugar sagrado, a su madriguera. Primero saludo y pido permiso para entrar con reverencia para todos sus asesores espirituales. Es muy importante el protocolo en estos planos superiores de traslaciones mentales, proyecciones, visualizaciones, programaciones efectivas sensoriales, tener respeto a los superiores. Digo con los ojos cerrados: gracias, mis asesores, observadores espirituales, por recibirme y ser parte de mí. Gracias, gracias por ser yo, sé y yo ser ustedes. Gracias, gracias. Comencemos las prácticas sin intelectualizar, sin racionalizar, para que algo mágico, sobrenatural, comience a suceder de aquí en adelante en cada práctica, para ir soltando preocupaciones viejas, desaprendiendo, desprogramando viejos hábitos y siendo más feliz cada día. Es de vital importancia incorporar estos ejercicios prácticos a su vida cotidiana para no seguir preocupándose como antes lo hacía. Desde ahora nace la mujer o el hombre nuevo, rompiendo la crisálida, llegando un nuevo amanecer, una nueva forma de ver los colores del mundo, sin dicotomías y sin dualismo, estando y llegando donde habita Dios, utilizando nuestra inteligencia espiritual y emocional. Todo se eleva a potencias superiores de fuerzas cósmicas, cuánticas, universales, al hacer las traslaciones mentales. Debemos leer en las mañanas, inmediatamente, con los ojos cerrados, visualizamos lo leído con tranquilidad. Lo propio hacemos al mediodía y en la noche. Piense en lo leído, no importa el orden, no importa si se equivoca, solo relájese y esté atento. Déjese llevar por lo leído sin abrir los ojos. Si por algún momento no visualiza con claridad, no se preocupe, que paulatinamente irá logrando, sin desesperarse y sin hacer juicio de valor, como por ejemplo: yo no sirvo para esto,
A mí estas cosas no me salen. Tenga fe en usted y sus asesores. Lo llevarán y lo guiarán donde no ha soñado jamás. Es muy importante no leer rápido y no aprenderlo de memoria, como si fuera una clase de la escuela. Es dejarlo fluir para que se introyecte de manera natural, que el pensamiento de lo leído llegue a la memoria como viento a los árboles, como rocío a las plantas, como agua dulce, cristalina, brotando de la fuente para quitarle la sed. Es sentirlo con nuestros sentidos físicos en nuestro interior, sin juicio de valor y sin intelectualizar, sin comparaciones de ningún tipo. Jamás razonar. Recuerde que lo que comienza bien termina igual. Esto no es para aprender nada, solo es una vía, es la llave para usted conectarse a fuerzas superiores de abundancias, felicidad, armonía, cósmicas, cuánticas, universales. Es comenzar a conectarse usted mismo y hacer conexiones sensoriales que hasta ahora desconocía. Usted hasta ahora ha caminado el mapa, pero tiene que comenzar a hacer cambios en su vida como preparación para comenzar a caminar físicamente el inmenso territorio, que no es lo mismo ni es igual. Comenzar a leer el mapa es una cosa, caminar el territorio es diferente. Tiene que comenzar a hacer cambios en su vida diariamente para poder lograr estos objetivos y estas metas de vida. En las mañanas, despertar más temprano, al mediodía, si su trabajo no se lo permite, por favor, enciérrese en el baño y ahí hacer sus ejercicios para su despertar cósmico, cuántico, universal. Es muy importante, repetimos, no ser curioso o curiosa, engañarnos nosotros mismos brincando módulos, leyendo capítulos y prácticas sin cumplir con la promesa de leer y visualizar, programar, proyectar por 7 días, 3 veces al día cada práctica. No se desespere, una práctica a la vez en el orden establecido, sin violentar, sin curiosidad, ansiedad, solo dejar fluir y conectarse. Total, usted llegó a esta edad sin conocer estos procesos. Ahora, esperar una semanita no es mucho pedir. Es como ir al gimnasio. Las primeras semanas no se ve el progreso, pero poco a poco, en el tiempo, comenzará a notarse. Puede subrayar partes propias de los ejercicios para recordar en algún momento el concepto, no las palabras como fueron señaladas. Usted debe ir creando de cada tema sus propias experiencias
en cada práctica. Todo esto es tan natural como personal. Nadie lo dirige, solo le enseñamos la forma de leer el mapa. Usted recorrerá el terreno logrando sus propias experiencias de vidas.